tenemos 3 invitados hoy en el estudio. Si nos están viendo por Facebook, por Twitch, Canal 2 de Cable de la Frontera, o nos estás sintonizando en tu vehículo, en tu casa, en la 91.3 FM Rolando Alarcón, te cuento que estamos con Luciano Cavaleri, Diego Coda y Virginia Frías. ¿Quiénes son ellos? Ellos son... Ella, fonoaudióloga. Ellos son, la mejor palabra para el ahorcado, otorrinolaringólogos. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Bienvenidos, buen día, chicos, ¿cómo están? Hola, buen día, bienvenidos. Gracias. Un placer tenerlos acá. Gracias. Ay, muchas cosas para hablar, pero los vamos a dejar que ellos arranquen y nos empiecen a tirar centros a nosotros. ¿Te parece? Me parece re bien. Bueno, primero tenemos 2 otorrinolaringólogos, lo voy a decir a cada rato. Cada vez que lo diga tienen que tirar un clean de aquel lado. La producción que no están, se fueron a tomar un café con leche. Otorrinolaringólogo. Primero cuéntenos qué es ser otorrinolaringólogo. ¿Qué parte les toca a ustedes de la salud? Diego. Sí, espectacular. Nosotros somos médicos sobre todo, que nos encargamos de lo que los problemas de la salud relacionados con la nariz, la garganta y los oídos. Entonces, mayoritariamente lo que nosotros hacemos es acompañar a esos pacientes que tienen las diferentes patologías que afectan en esas zonas de la salud. Y bueno, en nuestro trabajo va en complemento con el trabajo también que hace en este caso la fonoaudióloga, que es reforzar los tratamientos correspondientes para esas patologías que vamos censando, que vamos diagnosticando, y además acompañar al paciente en el proceso de la mejoría sobre esa patología. Es decir, que hay una parte clínica y una parte práctica. Exactamente. Sí, quirúrgica, que dentro de la especialidad. Si decís a lo Pero- práctico. Claro, operamos, los dos Las operamos. famosas adenoides. No. Sí, las famosas adenoides, todo, amígdala, Amígdalas. Ah, yo tengo que nariz, sacarle garganta, todo. laringe, todo. Una vez Todo. me metieron una camarita por la nariz. ¿Te metieron? Yo estoy operada de acá y de acá. O sea, Adenoides, como dijiste. y amígdalas. Está muy bien. Yo no tengo nada ya en mi cuerpo. ¿En qué? Sí. Perdón, cuando hay amígdalas y adenoides es porque casi siempre producen una respiración bucal. Ahí es donde trabajamos también con una de las partes donde trabajamos de manera interdisciplinaria con los otorrinos, donde ellos hacen las operaciones y yo hago la rehabilitación y el tratamiento Claro, de esa patología. para recuperarse post. Exacto. Porque- Para volver a respirar por nariz, para reeducar ese modo respiratorio. ¿Cómo se puede dar cuenta uno en casa que tiene y necesita ir a un otorrino porque, nada, quizás tengo esta obstrucción, no sé cómo se dice, en la nariz, o los problemas? Me acuerdo que a mí me dijeron lo de la garganta porque yo estaba siempre con anginas, y me operaron de las amígdalas. En casa estoy escuchando y digo, che, tendría que ir a ver al otorrino, tendría que ver si eso no me está pasando. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno, primero y principal vos dijiste uno de los criterios, que es la infección a repetición, la faringitis a repetición. Ok. Un chico, un adulto que tiene mucho cuadro de vía aérea y a uno de esos se infecta la garganta, le duele, tiene ganglios, etcétera. Y segundo, hay cosas objetivas. Yo te veo entrando y te veo con la boca abierta. Ya sabemos que estás respirando mal por nariz, estás respirando por boca. ¿Sí? Eso no está bien. No, nunca. La boca sirve para comer y para hablar, no para respirar. Otra cosa es que, como charlábamos fuera de línea, el ronquido. O algo subjetivo. Yo no sé si ronco, pero me despierto con la boca seca, me molesta la Ay, garganta sí. a la mañana. Bueno, eso estuviste respirando por la boca durante la noche. Pero existe el ronquido con la boca cerrada también. También es por vibración de las partes blandas dentro del cuerpo, o del cuello. Como un ronroneo. Yo ronco con la boca cerrada. También que haya saliva cuando se levantan a la mañana, te levantás y en la almohada Sí, hay mucha saliva. También eso, porque no estás tragando la saliva de noche porque estás respirando. Y hay uno que pensara que eso es porque dormiste Como- planchado. sí, ¿no? sí, Estás cansado. yo lo Te relaciono dicen, directamente o a muchos eso. papás te dicen eso, como solo cuando está cansado hay saliva y después Sí, mismo hasta problemas gastrointestinales de reflujo o cosas sumadas también a esa respiración bucal que justifican después esos ronquidos. Entonces, desde la posición, nosotros cuando vemos entrar a un paciente, vamos censando todo lo que pueda llevar a ese ronquido que tenga que ver o con obstrucción de la vía tanto nasal como faringe y laringe,
y también diferentes tipos de patologías que ayudan a esa obstrucción. ¿tá? Ok. Entonces, es diferente en niños y en adultos, sí, con muchísima diferencia. Uno puede ver que hay algunos niños que tienen como unos dormires distintos a los de adultos y sin embargo entran en los cánones normales, Ok. pero mayoritariamente los que a todos los reúne es el tema del roncar, y en ese roncar hacer como un parate respiratorio. Yo vengo roncando de una forma, de un sonido continuo, lo voy a hacer así, es un poco más práctico. Sí, por favor. Yo vengo de Esto un... garpa, nos da reír. Es el almohadonazo en la cabeza. Ah, Se corta. ¿no? se y en corta. ese momento, claro, Que es como que tenemos volver a ese respirar corte. y seguís. Ese corte se llama apnea del sueño. Ah, mirá. Y es la pelea que tenemos nosotros como médicos hacia esas apneas, de decir que no estén. Esas apneas hacia adelante y en el proceso del paciente, del crecimiento en el niño, en el caso específico, genera algunas alteraciones después a nivel de salud general, que son muy difíciles de revertir o llevan mucho trabajo multidisciplinario revertir. Y después ya en el adulto, sí, hay otras cosas que hay esfuerzos para poder compensar esas apneas que terminan haciendo algunas alteraciones cardiovasculares Claro. o posicionales específicas. Entonces, bueno, el trabajo nosotros, en este punto específicamente que estamos hablando, sí es en conjunto multidisciplinario, y lo que tenemos que concientizar es que el ronquido es una cosa y el respirar mal está sumada, está sumado a ese ronquido. Ok. Entonces, no lo tengamos como algo banal, como qué bien que dormí, ronqué toda la noche. Claro, bueno, va bien toda la noche. Claro, esas cosas así. Sí, el babeo ya empieza a ser un tema más difícil con la almohada y demás, ¿no? No, además es súper Sí. antiestético levantarte. Hola, mi amor. Yo hoy me levanté un poco con la cara pegada, así, entonces... Hoy nos digamos, pasó un poco todo igual, quédate un lunes tranquilo. medio complejo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vos estás diciendo, ahí me parece que vas a entrar vos. Yo me operé las amígdalas, me operé las adenoides y sigo roncando. Claro. Bueno, pueden, en la mayoría de los Me tienen pacientes... que hacer de vuelta, ¿no? Tendrán que volver a hacer. No, se le vuelve a enseñar al paciente, se le reeduca, se le enseña cómo volver a respirar por nariz, porque el paciente quedó con un mal hábito por esa respiración, por esa obstrucción, y después queda respirando por boca, entonces es volver a enseñarle cómo respirar. Sumado cuando llega un paciente con motivo de consulta de que respira por la boca, trae además problemas de glutorios, causa problemas, o sea, altera la mordida, entonces es un trabajo interdisciplinario no solo con otorrinolaringología, sino con odontología, con ortodoncia, Bruxismo. claro, bueno, todo se relaciona, todo. se relaciona. Y además, auditivamente, o sea, cuando hay una respiración bucal, al respirar en realidad por la boca y no tragar, produce hipoacusias o disminuciones auditivas, hipoacusias conductivas se le llaman. Cuando no está ventilando bien el oído medio, entonces ahí se le hace una derivación a los otorrinos para que vean eso, cuál es la causa de la respiración bucal, por qué están respirando por boca. Antes de cuando observamos eso, antes se hace una derivación a los otorrinos. Después, si hay que operar, ahí entra mi rol como fonoaudióloga en la rehabilitación o reeducación del modo respiratorio. Pero antes, o sea, se hace una derivación antes al otorrino. Ok, tendríamos que sacar un turno medio inmediato con los dos, me parece. Porque yo por lo menos, todo lo que estoy escuchando Claro, está todo conectado. Oído, Exacto. la mandíbula, Ujú. el cuello también tiene que ver con todo para arriba o no. Las Sí. contracturas afectan en esas cuestiones también. El bruxismo. El vértigo, por ejemplo, cuando alguien tiene vértigo, no sé. Sí, bueno, justo el vértigo, bueno, estamos englobando todas justo Sí, las patologías no. otorrinolaringológicas. Sí, el vértigo no tanto, porque tiene que ver con el oído tiene tres grandes funciones. ¿Sí? El escuchar, el inhibir sonidos internos, vamos a hablar de sonidos que uno puede empezar a escuchar, y el equilibrio, es parte del equilibrio, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, vos me decías esto, me operé y sigo roncando, el ronquido de las apneas, como decía el doctor, es multifactorial, no solo está en la nariz, está el paladar, el tamaño de la boca, la anatomía que uno tiene, el cuello, el peso corporal tiene mucho que ver, la grasa se acumula en el espacio libre del cuello y del cuerpo y vibra, no tiene tono, entonces también tiene que ver con la roncopatía, por eso es multifactorial, no solo una cosa. Hay que descartar. Pero eso, yo saco un turno con un otorrino y Sí. ahí empiezo a descubrir el porqué de... El éxito de la cirugía está en la indicación, ¿sí? Entonces, si vos te vas a operar de algo y no mejoraste, quizás la falla estaba primero en por qué se hizo,
¿se entiende? Ay, sí, lo entendí clarísimo todo eso. Porque sí, pasa eso, muchas veces, bueno, también nos pasa que cuando yo me operé, Junín era mucho más chiquito, había que ir a uno solo, capaz que estaba en San Martín, y era como que había una moda en ese momento. Yo me acuerdo que estábamos todos operados de adenoides, todos mis compañeritos, era uno por semana, caíamos a operarnos, pero de verdad te digo, era como que todos estábamos operados. Pero bueno, es importante eso, hacerse los controles, ir a ver al profesional y empezar por ahí, no googlear esto que nosotros siempre decimos, que a veces uno empieza con el googleo y tenés todas enfermedades terminales, porque saber... El que no sabe lo que busca no conoce lo que encuentra, ese es el problema. Claro, exacto. ¿Qué hacer con la información? ¿Qué hacer con la información? Tenemos, bueno, estamos operados, adenoides, tenemos el tema del ronquido, y hay mucho para hablar, pero hablaste del oído y la función de escuchar. Sí. Bueno, contanos un poquito, nosotros siempre hablamos de esto, yo el otro día tiré una que para mí es re mentira, pero los auriculares, la cuestión de esto de todo el tiempo estar escuchando la música, hoy uno está como muy conectado con eso, ¿nos afecta en algo a temprana edad el tener tantos dispositivos en los oídos, el volumen? Sí, por supuesto, a ver, todos vamos a perder la audición. Porque a medida que nos hacemos grandes vamos a tener la previa acusia, que es la pérdida auditiva por la edad, como otros sentidos del cuerpo que uno va perdiendo, la prebifonía, la prebifonía, capacidad de perder el tono vocal y tiempo fonatorio, cuánto uno hablas, presbivértigo, esa inestabilidad que tienen los adultos mayores, bueno, también vamos a perder audición. La disfagia que se da por la edad también, que se deterioran los órganos fonoarticulatorios y también van provocando ahogos a medida que vamos creciendo, uno empieza a ahogarse con la comida, con algunas consistencias, con la saliva también, bueno, es lo mismo. Sí. No quiero crecer. Es un engaño. Vos dale para adelante mientras dure. Sí, específicamente las consultas mayoritariamente llegan, estas de ronquidos y doctor no escucho. En realidad dice mi mujer, o dice mi hija, o dice mi hijo, o vamos por ese lado, no me responde. Muchas veces. En los niños mayoritariamente tenemos censan por la televisión, el que no escuchan la televisión muy alto. Bueno, ahí tenemos ahí un lugar como para acercarnos o que se acerca mismo el paciente. Y después ya están los otros que los mandan los mismos familiares, padre, madre, hija, quien tenga más cercano o que tenga viviendo en casa, lo acerca y le dice, mire, no escucha, doctor, no escucha, me mandaron que no escucho. Y entonces ahí se empieza a hacer un screening de la audición específicamente. Mayoritariamente se da en el adulto porque es el adulto quien no sabe venir a hablar y decir, bueno, no, me pasa algo, hay algo que no percibo, hay que algo genera más. Muchas cuestiones en el núcleo familiar a veces. Sí, por supuesto. Incomodidad para el quien no escucha, es una cuestión de convivencia muy difícil. Exacto. La mayoritariamente. Produce eso, provoca que se desconecte, porque no puede interactuar con el otro. Entonces, sí, ya muy cuando hay mucha, claro, en lo que es muy profundo también se relaciona la falta de audición o dificultad en la audición con depresión también, el hecho de excluirse por esa falta de audición o correrse de ciertos lugares, de dejar de sociabilizar. Y después a largo plazo hay varios trabajos donde hablan también que tiene que ver un tema con esta depresión, con algunos trastornos psiquiátricos sumados al paciente que no escuchó por mucho tiempo o que ha tenido muchos problemas con la audición. Entonces ahí empieza un trabajo de censar cuándo debo actuar, cuándo interviene un profesional con respecto a lo que es la audición y en qué momentos. Nosotros específicamente tenemos un screening auditivo de un niño desde cuando nace, a saber dónde lo vamos a buscar y demás, que eso acá la fórmula tiene muy clara en el tema. Y después, más adelante, también buscar cuándo es necesario ayudar a que esa audición vuelva, a que el paciente vuelva a escuchar ya de grande como corresponde, para tener de vuelta esas herramientas y poder seguir sociabilizando. Nosotros somos muy sociables y entonces cuando vamos perdiendo esa sociabilidad, bueno, la radio en esto nos ayuda, ¿no? Nos vamos quedando sin un montón de conexiones y herramientas que son fundamentales para la salud, específicamente. Quería consultarles,
hay una persona en casa que a lo mejor no escucha bien, que le tenemos que repetir 3 veces las cosas, eso también desgasta a la familia. Exacto. Al final, quien se quiere comunicar con la otra persona no lo puede hacer bien. ¿Hay algún consejo? Por ejemplo, tengo a mi abuelo que no me escucha, que le digo 8 veces las cosas hasta que me escuche y le termino hablando fuerte, modulando bien la voz para que me entienda. ¿Cómo sería una manera más amable, ni lesiva para mí, en este caso, por comunicarme con él? ¿Lo trabajan eso ustedes o no están en sus competencias de consultorio? Hay que entender que la hipoacusia, o sea, la pérdida auditiva, con la edad imparte de forma negativa con la capacidad cognitiva. El abuelo que escucha poco, a lo largo del tiempo, no solo va a escuchar cada vez menos, sino que va a tener alteraciones en la memoria. Va a ser el típico abuelito al fondo de la mesa, que no, está en la suya, no le hable, no, que está medio perdido, y va a perder actividad cotidiana, memoria. Es una ¿sí? retroalimentación, o sea, eso retroalimenta. Claro, si no lo usás, cada Si vez no lo menos. usás, el cerebro, uno va perdiendo capacidad cognitiva, bueno, se acelera en pacientes hipoacúsicos. Bueno, ¿qué hacer? Primero la consulta de otorrino. ¿Tenés una anatomía del oído normal? ¿Tenés algo en los oídos? No solo es un tapón de cera, sino ver si el oído está normal, si se suma otra cosa, y después pasamos a la fono. Bueno, ahí es cuando ellos derivan a hacer los estudios auditivos, que son la audiometría, que son subjetivos, porque necesitan la respuesta del paciente. Ok. La audiometría y la logoaudiometría son estudios donde se miden los umbrales auditivos, o sea, que a la menor intensidad que el paciente escucha en determinadas frecuencias. La logoaudiometría se mide la discriminación de la palabra, o sea, se le pasa palabras y tienen que repetir lo que escuchan para ver lo mismo, para ver en cuánto discriminan del lenguaje. Y después hay otras pruebas como la timpanometría, impedanciometría, que son objetivas, donde se mide el oído medio. ¿Sí? Donde, o sea, cuando hay, por ejemplo, otitis medias crónicas o frecuentes, cuando hay un tapón de cera, bueno, esto obstruye el conducto y altera el oído medio, no deja pasar el sonido. Okay. Entonces ahí también ellos piden estos estudios y tienen Claro, puede no ser que te estás quedando... un estudio para claro. Porque hay sin diferentes poder tipos oír, de sino que hipoacusias. por ahí tenés también un tapón de cera, de eso también puede Claro, ser. depende si está dañado el oído Ok. externo, el oído medio o el oído interno. Cuando hay una hipoacusia que está dañado el oído por la edad, como una presbiacusia, como hablaba recién Luciano, ahí no se puede recuperar porque están dañadas las células, van muriendo las células ciliadas, se llaman, externas del oído interno. Entonces, depende el grado o la clasificación de la hipoacusia, ¿sí? ¿Qué parte del oído esté dañado? Hay parte que se puede recuperar, como eso, un tapón de cera, se los deriva a ellos extraen el tapón de cera y la audición vuelve a... se vuelve a Con recuperar. respecto a lo de los sonidos que yo había preguntado, Sí. ¿influye en una persona joven empezar desde muy pequeños a usar estos dispositivos, los auriculares, los volúmenes fuertes y eso que por ahí nosotros, cuando éramos chicos, no teníamos, qué sé yo, el cassette, el Dixman fue de más grandes? Qué lástima que se dejó de- Sí, una pena total, pero digo... Había otras mesuras, ¿no? La teníamos. música muy fuerte en el boliche, capaz que no estaba tan controlada como la podemos controlar hoy y nos destrozaba lo mismo. Los auriculares con Bluetooth, yo a veces siento que me van a fritar el cerebro, que dentro de 100 años la gente del futuro va a decir, mirá qué imbéciles que eran antes, se fritaban el cerebro ellos mismos. No sé, pero bueno, inchequeado, pero... Pero digo, hoy hay uso, siento que es mucho el uso de... El otro día tomé un avión, por ejemplo, y todo el mundo estaba conectado a sus auriculares Desconectado. y desconectado. A ver, sí, como te dije, entonces todos vamos a perder capacidad cognitiva Ok. y también audición, entonces todos vamos a llegar con una pérdida auditiva. Depende de qué hiciste en tu vida y tu historia familiar, es con cuánta audición vas a llegar a la adultez. Si vos me decís, no, yo practiqué tiro y te cubrías, no me cubría, porque en esa época no nos cubríamos. Vos decís tanto de ahora, pero antes era peor también, porque no había menos concientización. Exacto. Entonces vos llegás con un trauma acústico. El oído se desgastó más por más tiempo. Aceleraste el proceso. Aceleraste el proceso. Entonces son generalmente pacientes que no son de la tercera edad, sino 50, 55 años, que ya tienen pérdida cognitiva y que tienen pérdida auditiva y que también tienen un zumbido y que tienen mucha dificultad. Entonces, con esos pacientes, ¿qué hacemos? Primero la evaluación de otorrino, como dijo la fono, la evaluación de la fono, vuelve con la evaluación de la fonoaudióloga y vemos qué necesita el paciente. No todos se tienen que equipar, y que hablamos con equipar es poner un dispositivo que lo ayude a escuchar mejor.
El famoso audífono. Muy bien, el famoso audífono, pero el paciente lo compara con un anteojo. El anteojo te lo pones y ves. Y poder regular algunas alteraciones mínimas. El audífono, me va a corregir que hice la fono, es un poquito más maniero, hay que utilizarlo, horas progresivas, no es tan fácil adaptarse. Ah, ¿no? Lo que es el audífono es amplificar el sonido. Como eso es el. No es que te por lo pones ejemplo, y ya escuchás el como paciente, no, porque el paciente tiene que tener un resto auditivo para poder usar el audífono. Claro. Si el paciente no tiene audición directamente, se llama sordera o cofosis. Cuando hay una hipoacusia profunda y no hay umbrales, esto que les contaba que yo hacía con la audiometría, que buscaba los umbrales a la intensidad mínima, si no hay resto auditivo, no se puede colocar el audífono porque lo que hace el audífono es, del poco resto que queda, amplifica el sonido. Entonces, tiene que tener un poco de audición Claro, para si no poder tenés un usar poco de audífonos. audición, es nada. Te toca. Por ende, este reemplazo, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos llegar a volver a tener el paciente con audición Claro. después de esta patología que censamos en consultorio o tanto con las pruebas fonoaudiológicas? Entonces ahí vemos la utilización de estos dispositivos que se llaman otoamplífonos u audífonos conocidos y tratar de ver qué es lo que le vamos a devolver al paciente. No solo la audición, sino también la usar los dos oídos para escuchar, que parece algo medio banal, pero es muy importante en el contexto de cuánto voy a escuchar teniendo los dos oídos funcionales o funcionantes. Por ende también ahí empiezan a aparecer diferentes alternativas a ese otoamplífono, porque quizá, como decía acá la fono, no tenemos esa llegada porque es muy profunda esa pérdida auditiva y entonces empezamos a buscar otros dispositivos en los cuales, gracias a toda la formación que tenemos otorrinolaringológica en el país y los avances, bueno, ya se empezaron a usar dispositivos implantables como puede ser el Baja y dispositivos implantables como es el implante coclear en sí. Que bueno, en este caso le voy a darle el paso a Luciano que él hable de esto porque estamos con cosas muy recientes. Las de este derivaciones tema. me gustan. No, bueno, Son- en este son Las caso, operaciones. en este caso específico vale la pena que él se explaye. Porque se ha especializado quizá en Sí, eso. sí, Porque digamos está que haciendo tenemos operaciones de implantes cocleares. cosas frecuentes. Upa, la A ver, próxima. todos hicimos todo igual, Yo la próxima quiero que me Hicimos hagan un un implante. control del ronquido acá en vivo. acá en vivo. No, hablando de lo que hablaba el doctor, a ver, un paciente tiene una pérdida auditiva leve moderada, le podemos poner un audífono y eso le ayuda a conectarse con la vida. Hay pacientes que tienen mucha pérdida auditiva, ¿sí? Severa profunda. Bueno, eso el audífono no le va a servir, uno tiene que probar que el audífono no le sirva. Y hay otras cosas, como hablaba el doctor, otras cosas. Si el paciente, el nervio está bien, el oído está bien, pero tiene un problema en el conducto, en el pabellón, no se formó, bueno, hay algo que es un dispositivo osteointegrado que bypassea todo eso y estimula directamente el oído interno. Si todo está bien, pero el nervio está, pero no anda, bueno, ahí lo que hablaba el doctor se llama implante coclear, que junto con el doctor hicimos el primer implante coclear bilateral en el adulto el viernes pasado, el 28, en la clínica Chapelco. El primero de acá de Junín, de la zona. El primero de la zona. Yo creo que en Neuquén sí se ha implantado, acá no, el primero de la zona. Bien ahí, sí. Bien, sí. Igual el paciente, bueno, se tiene que encender, se tiene que rehabilitar, pero bueno, es un avance y yo creo que lo que hay que lograr es, a través de nuestro equipo, que formamos parte de los dos otorrinos y la fonoaudióloga de los consultorios San José, acá en la localidad, es que la otorrinolaringología de acá, de Junín y tanto de San Martín, porque trabajamos también en San Martín, no tenga límites, podemos abarcar todo, ¿sí? Abarcar toda la especialidad con el tratamiento que significa y con toda la complejidad apta. ¿Querés? Sí, digamos, específicamente con esto que hablamos del implante, bueno, tengámoslo en cuenta desde el punto de vista de que yo creo que son 2 o 3 pacientes que tienen implante en San Martín y hay uno acá en Junín, de los cuales 2 son niños nacidos con diferentes alteraciones al nacimiento específicamente, en los cuales al conectarlos, uno de ellos en San Martín por conocimiento está cursando con su edad tercer grado, que es lo que
estaría con los otros pares. Estipulado, Y él específicamente estimulado con estos implantes cocleares desde su temprana edad, bueno, otras alteraciones que ha tenido a superarlas ha podido, pero de la parte cognitiva le ha servido muchísimo. Entonces, está bien incluido dentro de la sociedad en ese escuchar que él tiene y la participación que tiene. Entonces, a su forma, se maneja con gente de su edad y de su evolución. Y eso es un punto muy importante, el poder volver a hacer sociabilizar, como yo estábamos hablando, al paciente y volver a introducirlo en ese contexto, que es muy importante acá. Yo creo que eso lo hemos visto, nosotros venimos de Buenos Aires, hemos venido acá a criar a nuestros hijos, nuestras hijas y a crecer desde esa forma, y vemos lo importante que es la participación de la radio, la participación de los grupos sociales, porque eso le da un contexto diferente a la gente y una contención. Entonces, desde el punto de vista auditivo es muy importante también tener al paciente escuchando y tenerlo conectado. Y que se quiera juntar a jugar con sus pares, en este caso más hablando de gente ya de edad avanzada. Claro, espectacular. Y ahí hablan 2 o 3 cositas que le han pasado en el día, y con eso fortalece mucho el vivir y el mejorar la calidad de vida y llevarlos a un buen estado de salud. Porque Tiene después, que ver con la salud mental del paciente, o sea... Pero fundamental, Sí. yo creo que todos tenemos en ese punto. Nosotros vemos un montón de partes específicas que tienen que ver con la nariz, la garganta y el oído, pero bueno, hay otras cosas más que se van sumando que tienen mucho que ver. Entonces, bueno, desde ese punto, esto es un hito, lo del implante es un hito que es necesario destacarlo, Obvio. también por todo el proceso, o sea, esto viene con un montón de cosas específicas sumadas que bueno, vale la pena decirlo. Pero después a lo que es simple, el acercarse al consultorio, acercarse a consultar, ya desde médicos generales también, sí, consultar con ellos, que ellos después nos acercan el paciente a nosotros y vamos... Se deriva, ¿no? Claro, Pediatras también. sí, Eso es lo que les iba a decir. Hoy es como vinieron los tres, hay mucho para hablar. Mucho para hablar. mucho, sí. Vamos a seguir charlando, pero digo, me encantaría proponerles poner, por ejemplo, aunque sea una vez al mes, ir por tema, no sé, lo que es auditivo, después tirar lo que es, no sé, la parte de garganta, Claro. otro día más, porque hay mucho para preguntar. A mí Sí. se me ocurrieron 1000 preguntas, tenemos preguntas de la gente también, la gente participa un de montón. todas las edades, porque se habla de las infancias, también de los adultos Claro. mayores, digo, todos. Yo les quería hacer una pregunta que la tiré al aire y quiero saber, ¿esto puede provocar macera en el oído? ¿O es una boludez? de afuera... Pregunto porque me pasa, desde que yo estoy acá trabajando en la radio con esto, No, por fuera específicamente no. Lo que sí sucede, entonces, es que el aumento de la temperatura en el oído y en la oreja genera un aumento de la producción de ceras, como que acelera un poco la fisiología, el funcionamiento normal del oído, que a su vez puede generar un tapón de cera por esta acumulación. Se dan pacientes que trabajan en cocinas, en lugares donde hay calor, mucha humedad, mucho calor, bueno, eso puede. Pero realmente lo que nosotros estamos hablando ahora son auriculares por copa, ¿no? Estos auriculares por copa que van por fuera, sí, para mí son mejores que utilizar el in-ear o el que va dentro. ¿Por qué? Porque se altera un poco el conducto, lo puede llegar a lastimar. Claro. No tiene ese proceso que tienen los audífonos de ser específicamente para el oído, de tomar un medida, molde y colocarlo. claro. No, esto como es algo que se tiene que vender y producir en una fábrica, se hace para todos iguales. Entonces, bueno, cada oído se va adaptando al aparatito. Bueno, en ese punto tenemos esta producción de tapón de cera, puede ser por el aumento de la temperatura y demás. Y después de ya el tocarse el oído, colocar algún hisopo o alguna cosa, ya está totalmente es re loco. contraindicado. Porque el hisopo, vos lo tenés, si lees, dice que en la caja del hisopo te dice no colocar en el oído. Claro. Claro. Pero en la propaganda, Te ¿se lo juro acuerdan? por Dios. No sé si se acuerdan la propaganda esa de la televisión, de que era como un señor que salía con una toalla puesta de bañarse y automáticamente se ponía el hisopo en el oído. Sí.
Es lo que hacemos. Sí, Sí, está mal, ya sé, pero es Sí, re porque satisfactorio. empuja claro. placera, Bueno, hay adentro, un montón de boca. terminaciones nerviosas en el oído que generan un cierto placer de Ah. raspar o tocar o bueno. También te queda dolido. Sí, Bueno, sí, hace la ahí está. carita esa como... Bien. Bueno, Sí, la la semana que tortura. viene la tenés en el consultorio, Doga. Sí, yo a sí, ella tengo para que ir, sacar- no, tengo que ir porque, para no hablar, pero yo he tenido que ir de chica, me mandaban a la fonoaudióloga porque decían que mi voz era rara y estaba mal. Yo te voy a contar una experiencia. Sí. Primer año del secundario, docente joven empieza a tomarnos a todos para cantar una canción y decirnos en qué registro estaba cada uno. Muy nerviosos todos, porque era como primer Claro. año, te exponés a cantar delante de todos tus compañeros nuevos. Bueno, cuando me toca mi turno, hace así. Empiezo y hace, "Shh, basta, No. adelante todo. Shh, basta. Divina, Vos la tenés profe. que ir a una fonoaudióloga, me dijo. Tenés problemas en tu voz. ¿Qué hice? Fui a la fonoaudióloga, sí. Nódulos puede ser o Sí, algo. Bueno, nódulos. me hicieron como un par de estudios y empecé con ejercicios, quedaba difónica muy seguido. Difónica, Ajá. fónica, no me acuerdo ahora cuál era la que iba. Claro. Eh, Afónica es cuando perdés la voz completamente. Que No. hablas en secreto, que hablas así. A veces- Difónica es que hay una difonía, una voz más rasposa, El más Laro. opaca. Claro, sí, eso, estaba así yo, muy seguido. Y creo que tendría que ir a hacerme unos chequeos con todos. Voy a ir un rato con cada uno y que me vayan diciendo por qué ronco, por qué babeo, por qué bruxeo, por qué... Bueno, un chequeo general. Sí, me tendría que hacer un chequeo general, sí, sí. Pero bueno, igualmente el timbre de la voz, cada persona tiene su timbre particular y eso, el color de la voz, los armónicos, eso es propio de no cada pude voz. cantar nunca más yo. Recién ahora en los karaoke me animo. Ahora, pero genera Porque te me traumaron generó con lo que te a los dijeron, 13 años, claro. ahí adelante de todos. Acá tengo un mensaje, chicos, porque de la gente. Hola, mi hijo es chiquito y no quiere hablar, solo dice sonidos, solo mamá o papá y nada más. Debo preocuparme. ¿Y cuántos años tiene? Eso Empecemos sería por ahí, importante. ¿no? Bien. Bueno, yo quería hablar, voy a tomar lo que dijo recién Diego. Quería hablar sobre un screening neonatal que se hace a todos los bebés cuando nacen. Es una pesquisa auditiva que se llama autoemisiones acústicas. Cuando cada niño nace, se hace un estudio para ver si realmente está escuchando el bebé. Antes se les hacía a todos los bebés de riesgo, con factores de riesgo. Ok. Ahora se les hace a todos. Es por ley que se le tienen que hacer a Ah, todos. mirá. Entonces, habría que ver también, contestando la pregunta de la mamá, si se le hizo la autoemisión cuando nació, porque por ejemplo, se hace a la semana de vida, tendría que estar antes del mes. Hay un protocolo, por ejemplo, si las primeras no pasan, se hace a la semana. Se tiene en cuenta también si hay antecedentes de sordera, de hipoacusia en la familia, si cuánto tiempo estuvo en terapia neonatal, si hubo alguna hipoxia en el parto, si estuvo expuesto, por ejemplo, si tuvo bilirrubina alta o expuesto como la lámpara que se le llama, Ajá. luminoterapia. Sí. Bueno, hay una serie de factores que se consideran factores de riesgo y de acuerdo a eso se hace una autoemisión o se llama otro estudio más complejo, como ABR se llama, o potenciales evocados, y ahí se deriva a los otorrinos para descartar si hay algo más, o hacer otros estudios más complejos, más objetivos, como son los potenciales evocados. Con respecto al habla en las infancias, es un tema que muchas veces los padres metemos. Por ahí los pequeñitos cuando empiezan jardín y eso, primero que escuchan muchos dibujitos que hablan Como en neutro. y todos nos volvemos medios locos. Decimos, no, va a hablar así, va a tener 20 años, va a decir, pásame el pastel, padre. Quedan emparedados. Claro, no, bueno. Bueno, por después eso se empieza el a uso de relajar. vamos a aprovechar a decir que el uso de las pantallas no está recomendado y está estudiado, que provoca una involución en el desarrollo cognitivo y de lenguaje, más que nada. Eso y otra, la R que, Bien, que claro, no- ahí hay como es otra área como de la fonoaudiología, habría que Por eso hablarlo, hay un hay un montón montón, para chicos. hablar, por eso hay que descartar primero. Hablando de la audición, Sí. hay que descartar que no sea algo sensorial, algo Ok. auditivo, que en realidad esté presentando problemas de lenguaje porque no escucha bien. Pero en base, si se descarta, se hace una audiometría o una autoemisión y se descarta que está todo bien, o sea que escucha bien, hay que evaluar el lenguaje, pero desde otras áreas, que no sería relacionado con la audición. Sí, a ver, nosotros por ahí resaltamos un poco lo del tema de la audición en el nacimiento porque es lo que realmente urge, hay que ir a buscarlo. Ok.
conectada, como estaba comentando este niño, a que vuelva a escuchar, nunca había escuchado, y que empiece a escuchar y se lo pudiese a educar desde la audición, le va a dar a más adelante en su vida un montón de cosas que van a hacer que sea una persona que socialmente se pueda desenvolver y que sea funcional también. Entonces, uno frente a una adversidad está generando para más adelante una persona incluida a nivel social, ¿no? Entonces, audición primero. Después, habla. Bueno, el habla también tiene sus partes conductuales que van a intervenir en esto. Entonces, el contexto también interviene. ¿Qué sé yo? Vos, por ejemplo, decías que no habías podido cantar de vuelta. Bueno, ¿no? Hay muchas veces algunas alteraciones o cosas que pasan psicológicas, traumas y demás, que generan que un niño hable diferente o tenga alguna forma de llamar la atención. Se van para adentro. O de privación sensorial, que cuando, por ejemplo, no hay crece el niño o nace en un entorno socioculturalmente donde no está estimulado lingüísticamente a través del lenguaje, entonces no tiene el estímulo. Claro. Entonces, si no hay estímulo lingüístico, si no hay ningún estímulo ni auditivo, ni cognitivo, ni lingüístico, no va a saber cómo expresarse, cómo comunicarse desde lo verbal, ¿no? Desde el lenguaje oral verbal. Entonces necesita una estimulación. Pero bueno, hay una serie de pasos a seguir. ¿Cuántas cosas para hablar? Yo tengo 2,5 millones de preguntas. Los chicos, igual la gente también, ellos están trabajando en el consultorio San José. Sí. Chicos, ustedes atienden con todas las obras sociales, solo por privado. Cuéntenos un poquito para si alguien está escuchando, quiero ir, sacar un turno. Sí, específicamente atendemos todas las obras sociales y bueno... ¿Están en Contea donde están sí, trabajando? Nosotros trabajamos mayoritariamente en el San José, acá en Junín. Okay. Y en la clínica Chapelco es donde realizamos las intervenciones. Cerquita. Sí, Digo, sí, no tenés sí. que ir hasta el centro de San Martín. No. Y es un mucho golazo. más cómodo. Es un golazo, sí, por favor. Totalmente. Ay, 20 minutos está. Sí, claro, sí. Sí. Vamos a repetir los nombres y apellidos por si vos querés en tu casa sacar un turno, tenés dudas, consultas. Hacé cómo va a ser la Pantera Melo, cómo va a ser Marina, que va a sacar su turno como corresponde, porque tengo que hacerlo. Tengo varias cosas. Siento que estoy en varias de las cosas que dijeron, tendría que ir Guido. Y la verdad que podríamos ir un poquito todos y todas, ¿no? Porque es parte de la edad que se está perdiendo a poquito las capacidades que tenemos y nos tenemos que ir atajando. No me quemes. No te quemes, es una cuestión para todos, todas. A mí me pasa mucho, yo, bueno, por hacer música también. Eso, te iba a Te decir. quedan los oídos a veces retumbando y decís, che, Bueno, los tapones. claro, son re importantes. Son importantes. Yo siento que Javi tendría que ir para mí, porque él escucha como el volumen del celu al mango, ponele, para escuchar las cosas, como que para mí, se lo voy a tirar hoy. Le hice una nota. No es menor, porque es ahora, es esta la edad, entre los 30, los 40, los 50, en la que empiezan a notarse estos cambios de manera más acentuada, ¿no? Sí, vos siempre decís, ¿por qué consultar al otorrino? Y si respiro mal, si escucho raro, si alguien me dijo algo, si alguien me llamó la atención, si hablo diferente. Bueno, eso es el por qué consultar, viste que uno siempre está ahí. Son todas cosas de calidad de vida, pero a la larga impactan en la esperanza de vida, ¿sabes? Morbo y mortalidad. Por eso hay cosas que influyen en el día a día. El dormir mal, como hablaba el doctor, te va a influir a la larga en la esperanza de vida. El paladar muy profundo también. Muy elevado, llamado ojival. Sí, es que utilizaste mucho la boca para respirar y no tanto la nariz. Entonces es un crecimiento diferencial. El chico que crece y utiliza mucho la boca y no la nariz, el cuerpo no es sonso. Dice, si yo utilizo tanto la boca y no la nariz, ¿qué hago? Le doy más lugar a la boca y menos a la nariz. Eleva el paladar, cambia la posición, la mordida de los dientes. Uno va al odontólogo y le dice, mira, muerde mal el nene, tiene mal los dientes. Bueno, hacemos un trabajo, pero primero tiene que modificar la respiración, si no todo vuelve atrás. O quedan los dientes retenidos y no bajan por lo mismo, porque no está desarrollado y no creció el maxilar superior, entonces quedan retenidos, entonces es un montón. Importante. Es un montón. ¿Ustedes les parece, si quieren, si la pasaron bien, pueden venir durante 5 años, una vez por semana? Hacemos la especialidad acá. Sí, porque, no, si les parece, si se sintieron cómodos, repetirlo y organizar un poco. Hoy fue como muy amplio todo, teníamos muchas preguntas, yo tengo muchas más. Organizarla por
oído un día y hablar específicamente de algunas cuestiones y ya medio que tener también la gente que pregunte sobre ese tema, las infancias, bueno, ir como armando, si les parece. Ya Diego Quintana lo agarramos, ya está, tiene el consultorio. El lunes viene Silvina Pascuarelli, el lunes que viene también, hablar de urología. Varones, vamos a hablar de ustedes. Sí, me encanta. ¿Por qué siempre Quintana hablando de nosotras? No, también vamos a hablar de la pichila. Obvio. Así que bueno, el programa está bueno, lo hacemos con un poco también de humor y que la gente entienda un poco todo, porque si no, esto es un bajón. ¿Les parece venir otro día? Sí, por supuesto. Lo dijimos al aire para comprometerlos en realidad. Después no nos digan que no fuera del aire. No, se asume el compromiso y bueno, desde ya agradecer. Sí, No, un placer. ¿eh? Estuvo Muchas recontra gracias. hermosa la nota. Esto va a quedar en YouTube, queda subido por si alguien lo quiere volver a escuchar y seguir consultando sobre este tema. Así es. Yo, antes de que vengan, yo voy a ir a hacer mi consulta. Me parece re bien, re bien. Y con vos también tengo. Ok. Bueno, A ver si sin mi seño de canto después me escucha algún día y dice, te felicito, Marina, has progresado. bueno, también ellos hacen estudios para ver las cuerdas vocales y la faringe y la laringe, para ver esto que te habían dicho que tenías nódulos. Bueno, hacen diferentes estudios. Ves que tengo que ir con los dos. Claro, porque ellos van a ver si vos tenés alguna patología, por ejemplo, esto, nódulos o pólipos o bueno. Tengo que ir o- primero con ellos, después ellos me dicen si tengo que ir con vos. Claro, sí, Sí, podés, no, sí. el trabajo Podés- es- es en Saco conjunto. con los tres. Con todos. Yo quiero un turno con él y con él. Decía así. Chicos, muchas gracias por Muchas venir. gracias a ustedes. Luciano Cavalieri. Cavalieri, Diego Coda, Virginia Frías, 2 otorrinolaringólogos y Virginia, que es fonodióloga. Muchas gracias, un placer. Están en Consultorio San José y si no, en la Clínica Chapelco también los pueden encontrar. Muchas gracias por venir a Buen Día a Día. Gracias.